Good morning and welcome. Thank you for joining us again. We are Christ the King, located in Wildomar, California. We are known for speaking the truth and teaching about the Bible as it was meant to be talked about. And I'm really glad that you are with us this morning in particular. Hola, bienvenidos. Dios les bendiga. Es un placer poder contar con su presencia, aunque sea por medio de esta forma. Nosotros somos Cristo Rey, basados en Wildomar, California, y nos caracterizamos por hablar de las Escrituras tal y como fueron escritas y de la forma en que se esperaba que se enseñase las Sagradas Escrituras. Como se pudo haber dado cuenta, el tema de esta mañana es Maestro, ayúdame a creer. Estaremos hablando sobre la fe, pero la fe en Jesucristo, porque obviamente podemos tener fe en muchas cosas, inclusive personas y objetos, pero la fe en Jesucristo es la que cuenta y es la que nos ayuda a salir adelante. As you could see from the title, we will be talking about faith. Lord, help my unbelief. And our base scripture will be in Mark 9, chapter 9, verse 24. And again, I trust that you have your Bibles with you. Before we read the scripture, I would like to pray that the Lord will use me this morning and I will be able to share with you what the Lord wants you to hear this particular day. Antes de que leamos Marcos 9, versículo 24, me gustaría que orásemos juntos para que el Señor pueda usarme y que me dé las palabras las cuales usted necesita escuchar esta mañana. No es algo que yo he decidido, es algo que yo le he pedido al Señor. Le he dicho, Padre, guíame en la dirección que la congregación o nuestros simpatizantes necesitan oír, la palabra que necesitan oír. Let's pray together. Heavenly Father, we give you honor and we give you glory. I know, Father, that I am not worthy, but I ask you, Lord, that this particular morning you will use me. You will use my lips, my mind. I bring everything at your service. Any thought that doesn't belong to you, Father, I pray that you will rebuke it away from our minds. And I pray that as we are listening to the Word of God, you will increase our faith. And that's exactly what we'll be talking about this morning. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, conforme clamamos y nos acercamos a ti, tú incrementes nuestra fe. Yo no soy digno. Entre todos yo me considero el peor. Sin embargo, te doy gracias por haberme escogido para yo transmitir este mensaje y te pido, Padre, que tomes mi mente, mis labios, pongo todo a tus pies. Cualquier pensamiento que no sea, Señor, de tu parte, te pedimos, Señor, que lo sujetes y lo reprendas en el nombre de Jesús. Tuya es la honra, la gloria, el poder y la alabanza. I'm sure that you are familiar with Mark 9:24. It refers to the father that brought his child to Jesus. Given the case that the disciples were not able to rebuke the spirit within the child, the father brought the child to Jesus. And this verse, it's something that we're all familiar with. We all go through something like that from time to time. We need the Lord to increment our faith, to help us believe. And Mark 9:24 reads, Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. Now it may sound confusing. I believe, but then again, help my unbelief. Like I said before, we go through these stages in life from time to time. I have plenty of help for my neighbor, but when it comes to having faith for myself or for mine, that's another story. And that's what we'll be talking about this morning. Yo sé que estamos familiarizados con Marcos 9:24 porque es algo que atravesamos de tiempo en tiempo. Esta es la historia, como ustedes sabrán, del padre que trajo a su hijo a Jesucristo.
ya que los discípulos no pudieron ayudarle con el espíritu que tenía el niño, era un espíritu maligno, y los discípulos no pudieron ayudarle. Entonces la fe de este hombre se vio afectada. Cuando lo trajo a Jesucristo, leemos en Marcos 9:24 que dice: y luego el padre del muchacho dijo, clamando con lágrimas: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Me tocó bastante porque acá me doy cuenta de que esto nosotros lo atravesamos de tiempo en tiempo. Cual sea su estilo de vida, va a haber un momento en el cual usted va a poner su fe en prueba. Acá el padre le está diciendo: yo sé que existen los milagros, pero cuando se trata de mi vida propia, cuando se trata de los míos, Señor, ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, Señor, incrementa mi fe. Y esto es algo que vamos a entender esta mañana. Now, what is faith? I'm pretty sure by now most of you are thinking about Hebrews 11:1, and you're right. We are heading to Hebrews 11:1. We are going to go a little deeper into what faith really means. It's something that is felt, it's something that is put into practice, it's something that we all need. And without it, we are actually offending the Lord. In other words, we basically don't believe in God if we don't have faith. So what does Hebrews 11:1 says? Hebrews 11:1 in the New International Reader's Version says, faith is being sure of what we hope for, is being sure of what we do not see. Growing up on Sunday school, I was about 8 years old, and the teacher asked us, what is faith? And he asked every single one in the class. When my turn came, I literally answered with Hebrews 11:1. I didn't skip a beat. I told him that faith is being sure what we hope for, it is being sure what we do not see. The problem is that I never read Hebrews 11:1 in my life. I'm pretty sure that up to this day he must be thinking he read it, he memorized it, and that was his answer. But I thank the Lord because from an early age the Lord used me in different ways, and this was one of them. I gave him an answer that he wasn't expecting because I was an 8-year-old that knew Hebrews 11 by heart without even reading it. So I thank the Lord for that. And this morning we will go a little deeper into how we can strengthen our faith and how we can put our faith into practice. That is something that we can do at home, at work, wherever you are. The Lord can use you tremendously. ¿Qué es fe? Estoy seguro que ahorita usted ya se está imaginando que nos aventuramos hacia Hebreos 11:1, el versículo o el capítulo de la fe, por así decirlo. Y en efecto sí vamos a leerlo, pero antes déjeme decirle que la fe es algo que todos necesitamos y necesitamos ponerlo en práctica de día en día. Increíblemente, aún los que no creen en Dios tienen fe, y eso se lo voy a explicar al transcurso de esta mañana. Pero algo que quiero que quede bien claro es ¿qué es fe? Entonces, si vamos a Hebreos 11:1, nos dice: la fe es garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. En otras palabras, es algo invisible, no tangible, por lo consiguiente, usted tiene que aceptarlo tal y como es. Yo espero un milagro en mi vida. Yo tengo que creer que eso ya sucedió y que puedo vivir basado en que ya sucedió. En mi niñez, aproximadamente 8 años de edad, en la escuela dominical, el maestro nos preguntó si sabíamos qué era fe. Preguntándole a todos, llegó mi turno y cuando me tocó responderle, le respondí de acuerdo con Hebreos 11, versículo 1. El problema está en que yo nunca había leído Hebreos 11, capítulo 1. Y recuerdo que le dije, la fe es garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. Un niño de 8 años dando esa respuesta, me imagino que él hasta el día de hoy cree que yo lo leí y me lo memoricé.
Pero sin embargo no fue así, fue algo que yo recibí de parte del Espíritu Santo y le doy la gloria a Dios porque desde una temprana edad el Señor me usó de una u otra forma. No me considero digno, no crea que estoy aquí ante su presencia diciéndole que yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. En ningún momento Jehová ha sido el director, orquestador y el que me dirige en todo. Aún en momentos en los que mi fe flaquea, Él está conmigo. Aún en mi desobediencia, Él tiene misericordia y me levanta. Y todo lo que toma de mi parte es pedirle perdón y seguir adelante. Y yo le invito a que tome eso en cuenta, de que no importa dónde usted se encuentre, usted lo único que necesita es arrepentirse, pedirle perdón al Señor y continuar adelante. Porque la fe está ahí. Todos tenemos una medida de fe. Y eso lo vamos a entender conforme continuemos esta mañana. I would like to read to you from Hebrews 11, but from the verses 1 through 3. In that way, we will go a little deeper into what faith is all about and how we can exercise it and increase it. Faith is like a muscle. If you go to the gym and exercise, you will end up with a good physique, healthy physique, strong physique. If you go to the church and you read the Bible and you fast and you pray, chances are you're going to end up with a very strong spiritual life, very strong faith, very strong prayer life. That all depends on you. You might remember that last week I mentioned to you that the anointing of Issachar comes to you through searching the scriptures. This is very, very similar. Faith will be increased as you search the scriptures. And we read Hebrews 11 verses 1 through 3. Now faith is the reality of what is hoped for, the proof of what is not seen. This is very important, verse 2. For by these our ancestors were approved. Verse 3. By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was made from things that are not visible. Just like faith is not visible. Now, faith is the reality of what we hope for. You have to be realistic. You have to pray and have faith within context. I will not ask the Lord for something that will harm me along the way or will take me away from His presence. He loves me too much like to answer a prayer that He knows that will not benefit me at all. He cares more about my salvation than about my happiness. So, if I will be saved, having and going through what I'm going through, that's exactly what will remain. But by faith, something interesting here is by faith our ancestors were approved, meaning that if you have faith and you believe in God, that will help you to be saved and to be approved in the presence of the Lord. You will find favor, and the grace of the Lord will be upon you because you have faith in God, our Savior and Creator, Jesus Christ. It goes on to say something very important. By faith, we understand that the universe was created by the Word of God. He said, let there be light, there was light. He said, let there be the universe itself, and it was so. Now, just recently, I was watching a debate between Frank Turek and a very famous atheist. Something that caught my attention was the way this famous atheist started the dialogue. And I quote, I am not here to disprove the existence of God. I am here just to let you know that I don't believe in God. End of quote. I was really left with I was shocked because this famous atheist is known for starting a debate by saying there is no God. And all of a sudden he's saying, I don't believe in God, but I'm not here to tell you there is no God. You see, the enemy is very smart. And when he knows that he is being defeated in one area,
he will go around and try to attack you in another different area. In other words, he changes modus operandi. He will not operate in the same way. He will switch it around, but the message will be the same. Try to get you to not believe in God. When we know that there is a God that created the universe, it is right here, Hebrews 11:3. By faith we believe. If you don't believe in what I'm saying, then you don't believe in God. Why? Because God created the universe. That's all it takes for me, for the Bible to state it so. But when I question it, is when I begin to wonder whether there is a God or not. Now, don't get me wrong. I have studied enough. As a matter of fact, one of my favorite branches of theology is apologetics. And the reason I like apologetics is because it teaches me so much about how to defend my faith. Enough for me to believe that there is a God and He is a rewarder of those that diligently seek His presence. Hebreos 11 del 1 al 3. La razón por la que quiero leerles estos 3 versículos de nuevo es porque quiero enfatizar lo que aquí Pablo está diciéndole a los hebreos. Les está diciendo lo que fe es, pero aparte de eso también les está diciendo lo que fe hará en sus vidas. Y más allá, les dice que la fe es esencial si queremos agradar a Dios. Hebreos 11 del 1 al 3 dice lo siguiente: ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Ahora déjeme que le explique. Algo muy interesante sucede aquí. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Nosotros vivimos por fe. Acá su servidor, por los últimos 16, 17 años, ha trabajado por su cuenta. Yo no tengo un cheque semanal garantizado, pero algo que sí le garantizo es que el alimento nunca nos ha faltado. Yo no tengo una entrada semanal garantizada, pero una cosa que sí le garantizo es que nuestros biles, nuestras, ¿cómo se diría en español? Nuestras cuotas, nuestros recibos han sido pagados a tiempo. Es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Recientemente sucedieron unos milagros en los miembros de la Congregación de Cristo Rey. Oramos por una hermana, oramos por otra hermana, oramos por un hermano y diferentes cosas comenzaron a suceder. Una por una iba respondiendo, mi nieto está bien, mi madre está bien. Eso a mí me motiva a seguir adelante. No sé a usted, pero esa es la forma en que el Señor recompensa nuestra fe. Cuando oramos por estos individuos, yo oré por este niño como que hubiera sido mi hijo, por esta señora como que hubiera sido mi madre o mi hermana. Yo los tomo tan personal que mi fe tiene que desarrollarse. En otras palabras, forzo mi fe, motivo mi fe, empujo mi fe a que si fuera un músculo se estrechara lo más posible. Y la recompensa es la respuesta que hemos recibido de cada uno de estos individuos. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. En otras palabras, si usted quiere ser aprobado en la presencia de Dios, tenga fe en Él. Sin fe no le va a agradar, y eso se lo voy a leer más adelante. Pero el punto ahorita es, si usted tiene fe, las posibilidades de que el Señor le apruebe son grandes, porque usted cree en Él, porque usted sabe que Él creó el universo basado en lo que Él dijo. Lo leemos en el versículo 3. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Me gusta la versión en inglés porque habla del universo en sí. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Me recuerda un debate que un apologista llamado Frank Turek tuvo. Este debate lo tuvo con un famoso ateo. Y por lo general este famoso ateo lo primero que hace es menospreciar al creyente diciendo yo no creo en Dios,
Es más, él escribió un libro que lo hizo muy famoso y que se llama La teoría insensata del Dios que no existe. O por lo menos ese es el título que yo lo traduje al español. Entonces, este individuo lo que trata de hacer es intimidarlo diciéndole Dios no existe. Pero sin embargo, en esta oportunidad no lanzó su ataque de esta manera. Dese cuenta que como que cambió su forma de atacar. Y así lo hace el enemigo. Cuando sabe que está siendo vencido por un lado, trata de dar la vuelta por el otro lado. Entonces este hombre, en vez de decir Dios no existe, lo primero que dijo fue algo que me impresionó. No vengo acá a decirte que Dios no existe, simplemente no creo en él. Y eso es exactamente lo que le pasa a muchos cristianos. Sí, cristianos. Vienen al Señor y le dicen, Padre, yo te pido por mi sanidad. Pero luego se levantan preguntándose, ¿lo irá a hacer o no? En ese momento usted ya dijo que no tiene fe. El momento en que usted cuestiona la voluntad de Dios. Luego hablaremos cómo podemos nosotros, por medio de la fe, hacer que el Señor trabaje a nuestro favor. Ahora, no me malinterprete, no estoy diciendo hacer que Dios trabaje para nosotros. Lo que le estoy diciendo es que nuestra fe es lo que impulsa al Señor a obrar en nuestro favor. Ahora bien, por fe, esto significa que el universo no surgió de lo que se ve, sino de lo invisible, como la fe, invisible. Así nos damos cuenta que todo lo invisible es aquello que tiene sentido, pero por fe. Porque nosotros nos basamos en lo que miramos. Si no lo vemos, como dijo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero la respuesta de Jesús, benditos aquellos que sin ver creyeron. You will not please the Lord if you don't have faith. You can go to church all you want. You can pray all you want. You can read the Bible all you want. But if you don't have faith, you're just wasting your time. As a matter of fact, there are many times that you will hear me say, before I start preaching, if you're a member of Christ the King, you will know me for always starting many times by asking you this question. Do you believe in God? Because if you don't, nothing of what I say will make sense to you. I have said that many times. And that is the very same statement that I would like to remind you. If you don't believe in God, anything that I say will not make any sense to you. Why? Because you don't have faith. But according to Hebrews 11:6, it goes on to say, without faith, no one can please God. Anyone who comes to God must believe that He is real and that He rewards those who truly want to find Him. The reason I chose this version is because it says, He rewards those who truly want to find Him. So, if you truly want to find Him, you have to have faith. Don't get me wrong, I honestly know that God found me. I wasn't even looking for the Lord, but He found me. He purchased me even though I already belonged to Him. But for sake of time, I will use these words in Hebrews 11:6 based on this version. He rewards those who truly want to find Him. Not long ago, a couple of ladies came to visit us unexpectedly. We were actually about to go out with the family. I was already sitting in the car, but these ladies began to talk to my wife, and the type of people that would not leave until they collect an amount of time. See, they are told that they have to go out there based on an amount of time, and that way they will find grace and favor and whatnot. Go figure. But these ladies began to speak to my wife, and my wife kindly listened to them and answering to some of their questions, and always impressive how she would answer and would leave them thinking whether they were right or wrong, because whenever you talk to my wife, you will know that she has an answer. According to the book of Peter, you have to have an answer to every question. So after a few minutes, I grabbed a couple of pamphlets from our church, and I went up to them and
I noticed that they gave my wife a pamphlet, so I said, thank you for what you shared with us. I would like to share with you these pamphlets. Immediately they said, oh, we cannot take them. And my question was, how is that we take yours, but you are not willing to take ours? And one of the ladies actually got really, 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 really angry. I could see it in her face. And then I focused my question to her and I said, may I ask you? Because the lady that was doing all the talking wouldn't let her answer. But then I said, I'm addressing the lady over here, so may I ask you, why are you upset that I'm sharing something with you? And she turned the other way and said, we don't want it. And I said, how's that? And then the lady interrupted me by saying, oh, I used to be Christian, but now I am part of this organization. And what she meant to say was, I used to be evangelical, but now I'm part of this organization. And I said, I don't think you ever were. I don't think you ever had an encounter with my Father. I don't think you ever found him, even though he's the one that finds us. But indulge me for a couple of seconds. I went on to tell her, he who has an encounter with the Lord never goes back to the world. As a matter of fact, the Bible says that whenever we go back to our own sinful lifestyle, it's like a dog going back to his own vomit. Now that sounds disgusting, but that's exactly what happens. And I went on to tell, I didn't tell her that, even though I should have, because it's in the Bible. It may be offensive. Hey, the word is offensive to many. But nevertheless, I clearly let her know, you never had an encounter. And you, my dear listener, may be going through the same thing. You haven't had an encounter with my Father. And you need to, because it helps you. Your faith will increase. Now, how can I have an encounter? It's very, very simple. All you have to do is come to the Lord in a very intimate moment and just get on your knees and ask the Lord to reveal himself. That's something that my son is always asking the Lord, and he actually got his wish many months ago. As a matter of fact, I think it was about 3 years ago, he had a revelation from the Lord, an encounter with the Lord, unforgettable. And I had an encounter with the Lord myself, and that changed my life. Totally. There is no way you can tell me there is no God. There is no way you can tell me there is no Holy Spirit. There is no way. You're too late. I already had an encounter with him, and it was amazing. It was precious, and I will never forget that particular day. That I will share with you as time goes by. But this particular morning, we're talking about faith, and I'm encouraging you with these words. If you find the Lord, if you have an encounter with the Lord will increase your faith. Everyone has an amount of faith. You have faith, so do I. The strength of your faith may vary to the strength of my faith based on how close you are to the Lord. The closer you get to the Lord, the stronger your faith will be. No complacerá a Dios sin fe. Así de simple. Si usted no tiene fe, puede leer la Biblia todo lo que quiera, puede orar todo lo que quiera, puede ir a la iglesia todo lo que quiera. Pero si no tiene fe en el Señor, usted no lo va a complacer. En otras palabras, no cree en Dios. Ir a la iglesia, orar, todo eso lo va a hacer por rutina o porque se lo enseñaron sus padres. Pero la fe de sus padres no tiene nada que ver con su fe. Así como la salvación es personal, también la fe es personal. Y es algo que podemos obtener gratuitamente. Le voy a leer lo que escribe Pablo le escribe a los Hebreos en capítulo 11 y versículo 6. Dice de la siguiente manera: ahora bien, sin fe es imposible agradarle, porque para acercarse a Dios es necesario creer que existe y que no deja sin recompensa a quienes lo buscan. A quienes lo buscan. Es obvio que el Señor me encontró, pero en estos momentos, usando las palabras que Pablo usó o que esta versión usa sabiamente en Hebreos 11:6, le voy a contar de que hace algunos meses vinieron dos damas a visitarnos. Nosotros nos disponíamos a salir en ese momento, inclusive la familia ya estaba en el auto, y mi esposa abre el gate o el portón, zaguán, como usted le llame, dependiendo del país donde venga,
Y ahí están estas dos damas. Pues no les iba a cerrar el portón en la cara, entonces las atiende y yo pacientemente espero en el automóvil. Al transcurrir de los momentos veía que ellas no tenían planes de irse a casa, ya que ellos obran con un horario. Mientras más horas ellos salgan a evangelizar, más se ganan lo que se ganen, las promesas que en esa religión les den. Pero vengo yo, cortésmente agarré un par de panfletos de nuestra congregación y se los presenté y le dije, gracias por compartir el panfleto con nosotros, me gustaría obsequiarles de parte nuestra. Y inmediatamente recibí un no de ambas, contundente. Y les dije, ¿cómo está eso de que nosotros podemos aceptar el de ustedes, pero ustedes no van a aceptar el de nosotros? Yo noté en el perfil de una de las damas que se enfureció tremendamente, como que la hubiera ofendido con algo vulgar, con algo horrible. Entonces ya esta persona que estaba hablando demasiado le dije, permítame un segundo, la pregunta es para ella. ¿Por qué se ofendió usted cuando yo le ofrecí este panfleto? Se volteó a un lado y me dice, ¿por qué no lo voy a recibir? Entonces la otra señora me interrumpe y dice, yo antes era de la fe cristiana, pero ahora no. Queriéndome decir que era evangélica y que ya no lo era, que ahora pertenecía a esta religión. Le interrumpí diciéndole, usted nunca lo fue. Usted nunca fue salva. No que yo sea calvinista, pero sí creo que la fe se puede perder. Sí, la fe y la salvación. Entonces seguí diciéndole, usted nunca fue salva en sí, porque usted nunca tuvo un encuentro con el Señor. Nadie que tiene un encuentro con el Maestro regresa al pecado. Inclusive la Biblia lo dice. Es un poco ofensivo, pero está en las Sagradas Escrituras. Regresar al pecado es como un perro regresar a su propio vómito. Eso es algo que las Sagradas Escrituras lo dicen. Puede ser ofensivo y debí habérselo dicho aun cuando no preferí no decírselo, pero ¿por qué? Ahora me pongo a pensar y digo, está en la Biblia. La Biblia va a ser ofensiva para muchos. La Biblia va a herir a muchos. Inclusive yo cuando le predique a usted con la verdad, puede que le ofenda. Pero si estoy basado en las Sagradas Escrituras, no culpe al mensajero. Yo solamente soy un mensajero. Pero entonces nos damos cuenta que nosotros podemos buscarlo y encontrarlo. Inclusive David dice, temprano me buscan, temprano me hallan los que madrugando me buscan. Eso significa que lo podemos buscar, aun cuando fue Él el que nos encontró. Dejémoslo de esta manera. Cuando se trata de ser salvos, Él nos encontró. Pero cuando se trata de tener fe, nosotros le buscamos. Es solo para que me entienda esta mañana. How can I increase my faith? What do I have to do? Where do I have to go? As a matter of fact, you're right. You have to do something and you have to go somewhere. Come with me to Luke 17, verses 5 and 6. The apostle said to the Lord, increase our faith. He replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Whether you take this literal or metaphoric, it doesn't really matter. The message is the same. If you have faith. Now, I can imagine the disciples coming to the Lord after seeing all of those things happen and simply said, Lord, we're looking at you. You are the Son of God. We can see you. We can touch you. You are literally right there. But even so, could you please increase our faith? Please? Please don't tell me that you never felt this way. As a matter of fact, you may be surrounded by great people, great ministers, great preachers, all of them. I have found myself in the middle of a circle, surrounded by great men of God, men and women of God. And I find myself saying these words, God, would you please increase my faith? Please. We all been there. We all done that. His answer is what really moved me. If you have faith as small as a mustard seed, I have news for you, my dear family. You do have faith. Now, it may be small, it may be great. Not to be confused
with the gift of faith. Those that have the gift of faith, I salute you. I don't have the gift of faith. Just like you, I need my faith to be increased, to exercise, to practice. You can practice faith. You can exercise faith. And the beautiful thing is that whenever we are found in the middle of the desert is when we need to take advantage of the situation and practice our faith. Even Paul said it. Don't be surprised like something out of the world is happening. No, don't be shocked. You are supposed to go through those things. Rejoice when you go through those trials and tribulations. That will increment your faith. ¿Cómo puedo incrementar mi fe? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Está en lo correcto. Tiene que hacer algo y tiene que ir a alguna parte. Y se lo voy a explicar esta mañana. Si me acompaña a Lucas 17, versículos 5 y 6, nos damos cuenta que le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ya sea que lo tome literal o metafóricamente, eso no importa. El mensaje de esta mañana es el extracto que obtenemos de estos dos versículos. Número 1, aumentanos la fe. No me diga que usted nunca se ha encontrado en esta situación en la cual usted tiene que decirle al Señor, auméntame la fe, porque si su servidor atraviesa eso muchas veces. No le voy a decir todos los días, porque hay días en que estoy navegando sobre las nubes, pero hay días que estoy ahogándome en un vaso de agua. Y es cuando digo, Señor, auméntame la fe. Usted puede estar rodeada de grandes ministros espirituales y en medio de ellos pedirle al Señor que aumente su fe. A su servidor le ha pasado. Me he encontrado rodeado de ministros en los cuales yo me considero el peor de todos, orando por mí, intercediendo por mí, y lo único que puedo decir es, Padre, aumenta mi fe. Me imagino a los discípulos acá. Lucas dice, y los apóstoles le dijeron al Señor, pero sin embargo en ese entonces ellos aún eran discípulos, aún no habían sido enviados. La palabra apóstol significa enviado. Entonces, para que me entienda mejor, los discípulos acá le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Te vemos, te palpamos, hemos visto los milagros que hiciste, tomamos agua convertida en vino, has sanado enfermos, hemos visto lo maravilloso que eres, pero en medio de todo te suplicamos, aumentanos la fe. Yo no me considero alienígena o lejos de esa situación, porque yo me he encontrado en esa situación. Yo me he encontrado en situaciones en las cuales digo, Padre, yo te he visto. Es más, yo puedo testificar de muchos milagros personales, muchos, pero sin embargo, un mañana no está muy lejos cuando yo tenga que decirle al Señor, Padre, incrementa mi fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, mi amado escucha, tengo buenas noticias para usted. Su fe existe y puede que sea como un grano de mostaza. Puede que sea una fe pequeña, pero de que tiene fe, tiene fe. Porque el Señor a todos les ha dado una medida de fe, inclusive a los ateos. Se necesita tener fe para no creer en Dios. Y todo lo que necesitamos hacer es pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Ahora bien, Romans 10:17. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Faith comes by hearing the word of God. Faith comes by praying to God. Faith comes by going to church and listening to the word. Not necessarily what the preacher has to say. I will always remind you that I don't have much to say. Everything that I'm telling you this morning is something that the Lord placed in my heart. As a matter of fact, the Lord is already dealing with me about next week's message. And I praise the Lord for that. I thank my Father for that. Someone told me not long ago, I like the way you expose the word. Thank you, it's not me.
Now, my pastor will always say credit to whom credit is due, and I thank him for that, but I will always give God the honor and the glory for the fact that I don't consider myself worthy. Where do all this come from? Praise be to his name. Constantly reading the word, constantly praying, constantly going to church, constantly congregating. You want to increase your faith? Romans 10:17. By hearing the word, by hearing someone preach about the Lord. Romanos 10:17. Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¿Quiere incrementar su fe? Lea la Biblia. ¿Quiere incrementar su fe? Escuche la voz de Dios a través de los mensajes. No necesariamente de su servidor. Puede que usted sea miembro de una diferente congregación y nada más nos honra con escuchar los mensajes. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Mientras más palabra escuche, más incrementa su fe. Mientras más ore, más incrementa su fe. No es que lo que yo tenga que decir sea importante, simple y sencillamente lo que el Señor me da para compartir con usted le va a ayudar a incrementar su fe. Les compartía sobre unos milagros que han sucedido en la congregación. Es más, nuestra congregación se caracteriza por ser pequeña, pero activa cuando se trata de interceder. Hemos orado por tantas personas y hay un gran número de milagros que hemos presenciado. Yo podría pasar el resto de la mañana contándoles la cantidad de milagros para motivar su fe. Pero estoy seguro que si usted lee las Sagradas Escrituras, si usted escucha los mensajes basados en las Sagradas Escrituras, su fe va a incrementar automáticamente. Whenever you go through a trial or situation, is the perfect time to put your faith in God into practice. Now, notice, I'm saying your faith in God. There is many people out there that will put their faith in different saints, even in the mother of Jesus. They will put different lights, candles, all kinds of things, and they will pray to them. Their faith is on the saints and on the mother of Jesus. Not even on Jesus, not even on God. So this morning, I'm reminding you that your faith has to be rooted and centered in Jesus Christ, in God. The Lord will answer according to your faith. We can have faith in objects, in people, and whatnot. But the Bible clearly states that our faith has to be rooted in Jesus Christ. We read in Mark 9:29. So he said to them, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. Let me read it again so it's clear to you. So he said to them, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. There will be versions that will only say by praying. No problem with that. But praying and fasting is a very, very powerful combination. If you want the Lord to act in your favor, you need to pray, you need to fast. If you haven't fasted in a while, let me encourage you. Any day is a good day to fast. It's a way of sacrificing, it's a way of worshiping and praising, it's a way of getting closer to God. And the Lord is clearly stating here, you have to have faith, but along with your faith, prayer and fasting. Prayer alone is not enough. Fasting alone is not enough. You have to have faith. It's the combination of the three. One is parallel to the other. One goes with the other. Los momentos de prueba o tribulación son los adecuados para poner en práctica nuestra fe en Dios. Note que estoy diciendo en Dios, porque es muy fácil para el ser humano poner su fe en cualquier criatura. Hay una religión en particular que pone su fe en los santos, en la Madre de Jesús. Ponen velas, ponen candelas, yo creo que es lo mismo, ¿no? Pero ponen fe en la criatura y no en el Creador. Tienen mucha fe en la Madre de Jesús, pero no en Dios. Sus peticiones son guiadas a los santos, pero no al consumador. Es por eso que esta mañana yo vengo a recordarle que la fe, para que funcione, tiene que ser arraigada en nuestro Señor Jesucristo. Tiene que basarse en nuestra fe en Dios, en el Creador y Consumador de todo. Porque, de acuerdo con Marcos 9:29,
Y él les dijo, este género solo puede salir sino con oración y ayuno. Este género puede salir solamente con oración y ayuno. Hay unas versiones que dicen con oración. ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? ¿Cuándo fue la última vez que oró y ayunó? Porque hay una gran diferencia. Hay muchos que ayunan y van a trabajar. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo prefiero que si va a ayunar, dedique ese tiempo a adoración. Es más, algunos cristianos se levantan muy de madrugada para ayunar por lo menos una buena parte del día, orar, consagrarse y luego van a su trabajo ya no ayunando. ¿Por qué? Porque el ayuno tiene que ser algo en lo cual nosotros nos concentramos y nos dedicamos. Es un sacrificio. El ayuno es un sacrificio. Ahora bien, el ayuno sin oración, sin fe, no le sirve de nada. Uno va de la mano con el otro. Si usted ayuna, tenga fe. Si tiene fe, ore. Esa combinación es poderosa y le va a ayudar a usted a salir adelante, más lejos de lo que usted se esperaba. We all seem to have faith. For our neighbors, that is. It is not until it comes knocking on our front door that we find out how much faith we really have. Have you noticed how much faith you have for your neighbor? The Lord will heal you. The Lord will see you through. But what happens when it's actually you that's going through the situation? Again, it happened to me many times. Don't be surprised if I call you or send you an email or ask you to pray for me. Why? Because I need your prayers. Well, you're a pastor. Well, that doesn't make me any better. I have more obligations, but I have no bigger crown than yours. We all go through the same. And the reason I'm saying this is because I need you to pray for me. Sometimes we go through situations in which we find out how much faith we have. And it doesn't seem to be enough. So I come before my wife, before my children, I will call you and ask you to pray for me. Why? Because I need your faith. I need your prayer. I need you to come knocking on God's door and say, hey, would you answer his prayer just the same way that I would for you? We need to have faith for ourselves, just like we will have faith for our neighbor. Now, don't feel terribly bad because we all seem to have plenty of faith for our neighbors. But when it comes knocking at our door, that's another story. I'm telling you this morning, if you have faith for your neighbor, you need to have faith for yourself. In Jesus' name. Todos tenemos parecer tener una gran fe y por eso le felicito. Pero por nuestro vecino. Porque no es hasta que nos damos cuenta que estamos nosotros personalmente en esa situación que nos damos cuenta cuánta fe en realidad tenemos. Ahora bien, todos tenemos fe, pero cuando el problema es ajeno, pero cuando el problema es personal, no se sienta terriblemente mal porque yo he atravesado eso. No se sorprenda que le llame y le diga, hey, ¿podría interceder por mí? ¿Podría orar por mí? Porque estoy atravesando una situación en la cual necesito el favor de Dios. Tanto como usted, tanto como yo. Solamente porque yo he sido llamado a ser pastor no significa que yo sea mejor que usted. Todos, ante los ojos de Dios, somos iguales. Nos ha dado la misma medida de fe. Es por eso que necesitamos la ayuda del uno del otro. No se sorprenda que le llame para que interceda por mí. Llámeme a usted cuando necesite oración. Nuestro email, nuestra forma de contacto está en la introducción. Díganos de qué forma podemos orar por usted. By faith you can conquer and defeat the enemy, even if you are alone in the situation. I'm going to share with you the story of this woman that found herself alone in this situation. And yet, he was able to obtain her miracle by faith. Mark 5:34. Then the woman, knowing that what had happened to her, came and fell down before him, trembling in fear, and she told him the whole truth. Verse 34. Daughter, said Jesus, your faith has healed you. Go in peace and be free of your affliction. That's something amazing. That's something beautiful, where we understand that the Lord is gracious, is powerful enough to hear our prayers, even when we feel alone in the situation. No one was there to help her. No one was
I have felt like that many times. I felt like I'm alone in this situation, but that's not the truth. The enemy will lead you to believe that you're alone, but you are not. But even if you feel alone in the situation, by faith, you're able to conquer any mountain. Por fe, usted puede derrotar y conquistar victoria aún se encuentre solo en medio de la situación. Les voy a mencionar la historia de esta mujer que tal parece que ya todos le habían abandonado, se sentía sola. Y eso nos ha pasado más de alguna vez. Creemos que estamos en la batalla solos, pero eso es un engaño del enemigo. La verdad es que usted no está solo. Pero aun cuando nos sentimos solos, yo tengo una buena noticia para usted. Por fe, usted puede conquistar su montaña. Marcos 5, versículos 33 y 34 se leen de esta manera. La mujer sabía que había sanado, así que se acercó, se arrodilló a sus pies. Ella estaba temblando de miedo y le contó toda la verdad. Luego Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sin ninguna enfermedad. Tu fe te ha sanado. En efecto, Jesús ni siquiera tuvo que obrar al respecto. La fe de la mujer fue la que obró en esta ocasión. No me malinterprete, todo venía de parte de Jesús, pero era como llegar al maestro cuando él tenía un plato en sus manos lleno de golosinas, lleno de lo que usted quiere imaginarse en ese plato. Y usted simplemente llega por fe y toma uno. No tiene que decirle, maestro, me obsequias una golosina. El Señor las tiene ahí en ese plato y son para usted. Usted todo lo que tiene que hacer es llegar y tomar una. Su milagro. Aun cuando usted considere que está solo en esta situación. If I'm motivating you to have faith in Jesus, I need you to have one thing perfectly clear. You must believe in Jesus Christ for everything. You cannot have faith in Jesus only when it's convenient to you. You cannot come to Jesus only when you need him. He is your Father 24/7, or he is not your Father at all. Again, there are many Christians out there and they have a lukewarm relationship with Jesus. And the thing is that they never had an encounter with Jesus. If you haven't had an encounter with Jesus, let me invite you this morning. Come to the Father with a contrite spirit, broken-hearted. Throw yourself at his mercy and ask him to come and touch your life in a very, very special way. He will never turn away from you if you come to him totally broken. You need an encounter with the Lord. Don't go any further without having an encounter with the Lord. Mark 9:23. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him that believes. You believe in Jesus. You accepted him as your Lord and Savior. You need an encounter with the Lord. We all do. Once you have that encounter, whatever takes place in your life, you'll know that he's got your hand. He's right there by your side. Your faith will increase. Your strength spiritually. Let me invite you this morning. Ask the Lord to come into your life like never before. Si le he motivado a tener fe en Jesucristo, hay algo que tiene que quedar perfectamente claro. Tiene que confiarle a Él todo, no solamente parte. Si usted cree en Dios, le va a creer en todo, no solamente en lo que le es conveniente a usted. O Él es Dios de todo, o Él es Dios de nada. O tiene fe en Dios, o Dios no existe en su vida. Dios es real y yo se lo puedo confesar y yo puedo dar testimonio de lo maravilloso que ha sido en mi vida. Pero eso no es suficiente hasta que lo sea en su vida.
La salvación es personal. Déjeme motivarle esta mañana. Marcos 9:23. Que si puedo, dijo Jesús, cualquier cosa es posible si crees. Acá Jesús le estaba diciendo al Padre, si tuvieres un poco de fe, te será posible. Pero el Padre le dijo, si puedes sanarlo. Entonces el Señor le dice que si puedo. En otras palabras, me estás preguntando si soy capaz. Yo creé el universo. Yo te hice a ti. Yo te redimí. Y por mi sangre tus pecados te son perdonados. ¿Crees que no te puedo ayudar en la situación en que estás? Mi amado, escucha, lo invito esta mañana a que tenga un encuentro personal con el Señor. Yo puedo contarle mi experiencia, yo puedo contarle todo lo que ha sucedido en mi vida, pero no va a ser lo mismo hasta que usted lo experimente en carne propia. Mi padre no tiene nietos, solamente hijos. Usted tiene que experimentarlo en carne propia. Dios quiere manifestarse en su vida, pero solamente si usted se lo permite. Dios quiere acercarse tanto a su vida solamente cuanto usted le permita. La relación que existe entre usted y mi Padre Celestial depende de usted, porque si por mi Padre fuera, Él inundaría su vida. Y Él está dispuesto a hacerlo esta mañana. Prayer will get his attention, but faith will get him to move in your direction. 2 Kings 20:4 and 5. Chapter 20, verses 4 and 5. Before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. Go back and tell Hezekiah, the ruler of my people, this is what the Lord, the God of your father David, says. I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. On the third day from now, you will go up to the temple of the Lord. Prayer will get his attention, but faith will get him to move in your direction. Isaiah came to the king and said, behold, get your house in order. It's about time. Hezekiah understood that his time was up. He turned around and began to cry and weep and said, Lord, the dead don't worship you, and in Sheol no one remembers you. In other words, the Lord looked at Hezekiah like, I see what you're doing there. Well, okay, you convinced me. I'll let you leave. I see what you're doing there, brother. I see what you're saying, sister. The Lord is listening. Don't give up. Don't quit. The Lord will answer your prayers according to your faith. Hang in there. Not much to go. Very little time, and He's coming back and take us home. La oración cautiva su atención, pero la fe en Él es la que lo impulsa en su dirección. Segunda de Reyes capítulo 20, versículos 4 y 5. Antes que Isaías hubiese salido del patio, le llegó este mensaje del Señor. Vuelve y dile a Ezequías, el jefe de mi pueblo. Así dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor. Isaías viene al rey y le dice, arregla tus cositas porque hasta aquí llegaste. El rey se conmueve tanto que comienza a llorar y a clamar y a pedirle al Señor y le dice, los muertos no te adoran y en el Seol nadie se acuerda de ti. ¿Se imagina usted la posición que obtuvo mi maestro? Ya veo lo que estás haciendo. Me estás queriendo convencer. ¿Y sabes qué? Funcionó. Así es de que te daré más tiempo de vida. Mi amado hermano, mi amada hermana, yo sé lo que usted está haciendo. Yo sé que usted ha clamado. Yo sé que usted ha intercedido. Yo sé que usted ha orado. No se dé por vencido.
Siga adelante porque he aquí el Señor va a responder su oración de acuerdo con su fe. Acá este hombre movió al Señor a su favor. ¿Por qué? Porque clamó y tuvo fe. El clamor lo hizo escuchar. Su fe lo hizo a él actuar en su favor. No se dé por vencido. Nos falta poco. El Señor viene pronto. 2 Kings tells me that it is not my situation that moves the hand of God, but my faith and obedience to the word that moves him. Regardless of my situation, the Lord will not act on my favor unless I have faith. Because it's not my situation that will make God work on my favor, but my prayer and faith and fasting. If I'm obedient to the Lord, He will work in my favor. How can the Lord work in my favor if I don't have faith? So it's not my situation. You can be in a very desperate situation. If that was the case, there will be no famine, there will be no innocent suffering, there will be no many things that we don't agree with. Why? Because it's not the situation, it's our lifestyle. Segunda de Reyes me dice que no es mi situación la que mueve la mano de Dios más que mi fe. Y obediencia a la palabra la que lo mueve. Yo puedo estar en una situación terrible, desastrosa, pero esa no moverá la mano de mi Señor a mi favor a menos que yo tenga fe, a menos que yo clame. De mí depende. Muchas veces venimos al Señor y en vez de darle honra y gloria, venimos con preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo he hecho, usted lo ha hecho. Pero no debería ser así. Porque si nuestro estilo de vida, nuestra fe y obediencia están al nivel que deben de estar, el Señor va a obrar a nuestro favor. No es nuestra situación, es nuestra fe. Would you like to have the faith that moves mountains? Study His Word. Would you like to have the gift of faith? Ask the Lord. The Lord is faithful. I'm a living witness. He cares and loves you so much that He went to the cross for you. Won't He give you what your heart desires? According to your faith? According to your prayer? According to how much you seek His presence. ¿Le gustaría a usted tener fe que mueve montañas? Estudie su palabra. ¿Le gustaría a usted tener el don de fe? Pídaselo al Señor. Aquel que da en abundancia, aquel que fue a la cruz por usted y murió en el Calvario y derramó su sagrada sangre para que usted sea salvo, ¿no le dará el deseo de su corazón de acuerdo con su fe en Él? Let me pray for you this morning that the Lord will increase our faith. I will intercede for you. Please intercede for me. I will pray for you. Please pray for me. You need my prayers and I need yours. This morning I will ask the Lord to bless you tremendously with faith. Now be careful. If you ask the Lord for patience, you may not like the way He will grant you patience. Just come before the Lord and ask Him to give you the strength that you need. That whenever the trial, the situation arises, you will have the faith to go through it. In Jesus' name. Permítame interceder por usted esta mañana. Ya estoy traduciendo adelante de mí. Permítame interceder por usted esta mañana. Permítame pedirle al Señor que aumente su fe, aun cuando le recuerdo que tenga mucho cuidado. Si le pide al Señor que le dé paciencia, puede que a usted no le agrade la forma en que se lo vaya a dar. Así es de que seamos muy sabios. Pidámosle por fuerza, para cuando vengan las situaciones y los problemas, Él nos dé la fuerza que necesitamos para salir adelante. En el nombre de Jesús. Heavenly Father, I thank you for the word this morning, and I pray in the name of Jesus that someone out there needed to hear this. I pray that today someone will have an encounter with you, that their faith will increase so much
that nothing that the enemy throws at them will affect them in any way. It is my prayer, it's my desire, in the name of Jesus. Will you bless them and keep them safe? Keep them away from this pandemic in the name of Jesus. Padre, te doy gracias por todos aquellos que me han escuchado este día y espero que esta palabra les beneficie de una u otra forma, sabiendo, Señor, que en el nombre de Jesús tú nos darás la fe, tú nos darás la protección y la fuerza que necesitamos. Te pido, Padre, que de una u otra manera tú los mantengas seguros y libres de esta pandemia. En el nombre de Jesús te lo pido, para la honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. May the Lord bless you, keep you and protect you. May the Lord give you peace in Jesus' name. Que el Señor le bendiga, le guarde y le proteja y que le dé paz en el nombre de Jesús. Amén.